reconocimiento a la gloria. El Salmo 86, que ya lo leímos del 11 al 17, es una petición del rey David de ser instruido para poder caminar en la verdad de Dios, el reconocimiento de la paciencia de Dios y su pronta actitud para responder a nuestras necesidades. Isaías 44, 6 al 8 es el contexto histórico de Isaías, uno de los momentos más tristes, difíciles y críticos del pueblo de Israel, puesto que es el tiempo cuando ha sido exiliado a Babilonia y está sufriendo las peores consecuencias, haber perdido su tierra, su nacionalidad, su identidad, su templo y todo cuanto representaba para ellos sentirse empoderados o sentirse parte de algo, incluso hasta su mismo Dios. Romanos 8, 12, 25 es la carta de los romanos que la escribe en un tiempo difícil cuando el liderazgo de Israel había vuelto a Roma debido a que en el año 49 Diocleciano había expulsado de Roma a los líderes cristianos que se habían convertido, a los judeocristianos, debido a que habían entrado en un conflicto bastante serio y Roma creyó que estos cristianos se estaban levantando contra el imperio, así que expulsó a todos los judíos y en Roma se quedaron solamente los cristianos romanos que prevalecieron. Y con el tiempo después, con la muerte de este hombre al año 54, 56, 55, 56, donde escribió la carta, estos judíos regresan. Entonces se da un conflicto porque los hermanos romanos que habían dejado aquel entonces en esta iglesia, que Pablo no creó, pero estos judíos cuando regresan encuentran una iglesia cristiana que es totalmente diferente a lo que ellos habían dejado. Entonces se empieza a dar un conflicto, la iglesia estaba dividida. En este contexto Pablo escribe a estos hermanos con el propósito de que se dé la unidad de la iglesia y con otros propósitos personales que tenía por su cuarto viaje que estaba a punto de realizar. Mateo 13, 24 al 30, 36, 43 es el texto donde Jesús habla de la parábola del sembrador, de la cizaña. En este contexto enseña que el bien y el mal conviven en el mundo, la realidad del juicio final y la separación definitiva de las personas al final de los tiempos de Dios. En estos contextos vamos a estar tratando de reflexionar un poco sobre lo que Dios tiene que decirnos para nosotros esta mañana. Una de las cosas que sabemos como seres humanos y a través de la historia lo hemos experimentado, lo experimentamos en cada día, es que cuando el sufrimiento es inevitable en nuestras vidas y el caos reina y crece en el contexto de nuestra vida, es natural y humano perder la esperanza y la confianza en las fuentes y autoridades que no responden a nuestras necesidades y dolencias en lo físico y en lo espiritual. Cuando eso sucede, el miedo se convierte en parte de nuestra cotidianidad o en parte de la cotidianidad de las personas, y la confusión es la sombra que nos aguijonea día y noche, nos atormenta. Así entonces, el que todo lo tiene, por ejemplo, pero tiene hambre espiritual, en el caos no encuentra una respuesta que satisfaga su hambre espiritual, así que vive atormentado. Y aquel que no tiene nada, aquel que le falta todo materialmente, se desespera y se cansa de esperar y pierde la fe ante la influencia del mundo que le ofrece otras opciones. Y el que no tiene ni lo uno ni lo otro ha dejado de esperar, ha dejado de confiar y ha dejado de creer que pueda existir una vida mejor, y hasta quizás piensa: no existe Dios. Y si no existe Dios, tampoco existe una gloria mayor a la cual los seres humanos podamos aspirar, más que a la gloria que este mundo nos ofrece. Pero aún esa gloria que el mundo nos ofrece está condicionada. Es una gloria que está sesgada, parcializada y reservada para las grandes minorías que se apostan en los escalones
que descienden de la cima de la pirámide de la sociedad humana y desde donde, a una manera de dioses, dictan el orden en el cual el mundo ha de asimilarse y regirse y bajo el cual toda criatura debe sujetarse. Dentro de este contexto, Dios y el Dios de los judíos, del que estamos hablando en el pasado, Jehová, hoy manifestado en gloria a la iglesia como Dios de los cristianos en Jesucristo, queda sujeto al paquete de los dioses que hoy se nos presenta dentro del amplio mundo o dentro del amplio menú de deidades que este mundo nos ofrece. Y es en ese contexto entonces que desde la antigüedad Jehová y Jesucristo en la gloria, Jesucristo en la iglesia, se levanta para declarar su identidad, reafirmar su compromiso, reclamar su lugar no solo en este mundo y entre la humanidad, sino que también entre los dioses que la misma humanidad ha creado a través de la historia humana. Pero sobre todo, este Dios, a través de su palabra hoy, esta mañana, se levanta para recordarle a los que han perdido o están perdiendo la confianza porque creen que los ha olvidado, que somos su pueblo, nos viene a decir que a pesar de lo cansado y desanimado que estemos de tanto esperar su respuesta, que parece que nunca llega, y a pesar de que tengamos tantas dudas y a pesar del sufrimiento, si creemos, si aguardamos con paciencia, podremos pasar del sufrimiento, de la duda, del miedo, a la gloria, y no solo una gloria temporal, terrenal, sino a una gloria eterna que nos ha ofrecido. Así que como pueblo de Dios, una de las primeras cosas que vemos en las lecturas que acabamos de tener es que Dios nos dice, como le dijo al pueblo en el pasado, en Isaías, cree lo que Dios te declara y afirma tu confianza en su poder y fidelidad. Isaías 44:6 al 8, Dios dice, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. En Apocalipsis 1:17 y 22:13, Jesucristo también se identifica como el primero y el último, el alfa y el omega. Esto nos remonta al hecho de que nosotros adoramos a un solo Dios, presentado a la humanidad en diferentes momentos con un solo propósito. Y sigue diciendo el versículo 12 de Isaías 44, anunciéles lo que viene y lo que está por venir, no temas. Dios conoce el pasado, el presente, pero también conoce el futuro de su pueblo. Vosotros sois mis testigos, les dice también, porque el pueblo había visto desde el pasado y para el tiempo del exilio ya el pueblo había experimentado toda la trayectoria desde Egipto hasta la tierra prometida, y Dios ya había manifestado su poder y su gloria, así que no eran personas ignorantes, todos sabían las proezas que Dios había hecho en ellos, en sus vidas. Entonces lo primero que vemos en estos versículos es que Dios muestra su carácter eterno, y en Jesucristo también lo vemos revelado en el Nuevo Testamento. El mundo en el que estos judíos o este pueblo de Dios fue obligado a vivir en Babilonia era un mundo politeísta, un mundo con muchos dioses, y parecía funcionar a la perfección, por lo que no necesitaban sujetarse a un solo Dios. Y las nuevas generaciones que nacieron en el cautiverio, considerada históricamente entre 2 y 3 generaciones, crecieron absorbidos, asimilados por esta cultura de idolatría, en donde el Dios de los judíos solo era un Dios menor entre los dioses según el orden de sus divinidades. Es en este contexto de crisis identitaria, de desvalorización de la cultura judía y de la duda entre el pueblo,
que generaba tanto sufrimiento y humillación, sobre todo porque el pueblo veía cómo el malo, cómo los opresores y los que les habían esclavizado crecían en abundancia, disfrutaban de las riquezas, se reían y gozaban y disfrutaban como que sí sus dioses estaban tan vivos como ellos mismos y atribuían a sus dioses estas bendiciones. Así que estaban devastados, llenos de miedo, porque no tenían un futuro, habían perdido su identidad y ya no tenían esperanza. Aquí aparece Dios en labios del profeta Isaías para reclamarles, recordarles y demostrarles que Él es el primero. Él es el primero y no el ídolo, porque el ídolo necesita de alguien que esté antes para que lo talle, para que lo labre, para que lo pula y lo coloca en un lugar de preeminencia. Así que Dios no necesita a nadie para que lo cree, porque siempre ha estado de la eternidad y hasta la eternidad. Pero también Él es el último, y quiere decirles que también es el postrero, para que el pueblo recuerde que el ídolo se desgasta, se desvanece, se hace polvo con el tiempo, se quema. Pero Dios no puede ser desvanecido, permanece para siempre. Por ello, Él va a ser el primero y el último. Esto no solo fue una palabra de reafirmación y de empatía de Dios para el pueblo, sino que es una declaración y un desafío directo para los dioses babilónicos que se consideraban superiores en aquel mundo. Pero Dios dice, fuera de mí no hay otro, yo soy el único. El pueblo había olvidado todas esas cosas y necesitaba recordarlas. Esto necesita saber el pueblo, pues de ello depende su afirmación para recobrar el ánimo, para seguir viviendo, para conservar la esperanza en que llegará el día cuando podrán surgir desde el sufrimiento y esperar la liberación, y podrán pasar al esplendor de la gloria que Dios, su Salvador, les ha ofrecido y que no se ha olvidado de ellos. Estos momentos han evolucionado desde el siglo XVI, cuando estas cosas pasaron, antes de Cristo. Cuando todo esto sucede, y con todo este proceso evolutivo, cada generación que nace se encuentra con un mundo cada vez más idolatrizado, más politeísta. Un mundo que minimiza el poder y la sabiduría de nuestro Dios, manifestado en Jesucristo y su Espíritu Santo. Un mundo que busca sacarlo de la escena como Dios único, y si no puede eliminarlo, intenta entonces meterlo dentro de un paquete de deidades que nos presenta como opciones para que la humanidad podamos atribuir nuestros éxitos y nuestras bonanzas a esos dioses o a ese Dios como parte de un conjunto de dioses que nos domina. Los nombres de los dioses en la actualidad han cambiado y los creyentes hoy día, especialmente los cristianos, sabemos esto, y algunos sí, pareciera ser que no terminamos de percibir que debido a la influencia idolátrica cultural en la que nacemos, nos cuesta trabajo percibir el nivel de idolatría que nuestras almas han absorbido o han asimilado a través del proceso. Por ello es muy común que nuestro esfuerzo por buscar, por ejemplo, una mejor purificación, una mejor santidad en nuestro día a día, sea muy pobre, o sea manejado con la mínima expresión que se reduce a unas cuantas y específicas acciones que hacemos como creyentes, que ya están enumeradas y que las conocemos en el día a día. Y quizás sea porque no hemos terminado de creerle a Dios, que nos declara de nuestro presente, pero también nos declara y nos recuerda de nuestro futuro, en el ayer, pero también ahora en el presente con Jesucristo. Y por ello quizás, si damos cuenta, muchos, probablemente la mayoría, estamos viviendo más del mundo y de sus pasiones, más de la carne y sus deseos que del Espíritu Santo. Y es por esta razón que desde el pasado, en la iglesia primitiva, como la llamamos, en el primer siglo, el apóstol Pablo exhorta a los creyentes de Roma
a que vivan guiados por el Espíritu y no por las pasiones de la carne. Que entre las herramientas más importantes y poderosas que tiene, emplea el miedo para sujetar a los seres humanos que no puede someter mediante seducción a su proceso de asimilación universal. Así nos encontramos, por ejemplo, apasionados. ¿Apasionados por qué? No por la palabra de Dios, no por buscar el Espíritu Santo. Nos encontramos apasionados por el fútbol, especialmente ahora, ¿verdad? Hoy juega la Liga del Mundial, ¿verdad? Lo último. Claro, es algo que va en nuestras venas. El fútbol se dice que es una de las cosas que compite con la religión. Podemos llenar un estadio en un instante, pero la iglesia es distinta brillante. Así venga el mejor predicador. Estamos apasionados por algo. Algo nos apasiona en nuestras vidas. Por el programa favorito que tenemos, las novelas, las películas que nos afanan. Eso nos apasiona. Los videojuegos, las tecnologías, la familia, la recreación, el trabajo, todo eso nos afana y nos apasiona. Aplicando una disciplina según las reglas del sistema al cual pertenecemos y al cual obedecemos en este mundo, sin regulación espiritual. Por eso Pablo dice, hermanos, necesitan una regulación espiritual. Vivan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. No hay regulación. Esto tarde o temprano definitivamente resultará en un desastre. No importa cuánto se tarde, no importa si incluso morimos y no nos dimos cuenta en este mundo, no percibimos del daño que estábamos haciéndonos o haciéndonos a otro. No importa si eso pasa. Al final el resultado ante la presencia de Dios va a ser el mismo. Recuerden que Dios dice, yo no soy un Dios de muertos, soy un Dios de vivos. Así que para Dios continuamos ahora y siempre como vivos. No importa la condición a la cual vamos a pasar o le vamos a pasar. El resultado será el mismo al final del Kairos de Dios. Será desastroso para quienes viven sin regulación espiritual. Así lo afirma Jesús con la palabra del Salvador, donde dice que al final de la siega, con la siega o con la cosecha divina, la cizaña será echada en el lago de fuego. No hay forma de escapar. Es en este sistema de Dios, en este sistema entonces Dios está regulado y ubicado en la última posición, y muchos lo reflejamos en nuestro diario vivir, en nuestras diarias actividades, incluso a veces en la misma iglesia. No hay tiempo para Dios, y si lo hay que medir el tiempo, hay que regularlo. ¿Por qué? Porque se termina el partido y llegamos a tiempo. ¿Por qué? Porque tengo una visita que me está esperando, porque ella viene y no puede llegar. ¿Por qué? Porque se me enfría el almuerzo, no llego a tiempo con la familia y no está bien. ¿Por qué? Porque tengo un compromiso, porque llego tarde al café. El sábado es un sábado de paseo, la familia es importante y tengo que pasear con la familia, así que no tengo tiempo para buscar a Dios el sábado. Y el domingo es un día de descanso, todo el mundo descansa. No tengo tiempo para ir a la iglesia, tengo que descansar. Y si me desvelé anoche, pues no puedo tampoco llegar a la iglesia. Pero si me toca ir al trabajo el lunes y debo estar a las 8 de la mañana, debo llegar 15 minutos antes y ahí voy a estar. No importa si estoy temprano. Llego temprano. Memorizar la palabra de Dios ya no es necesario. Suficiente con saber que el Espíritu Santo hace la interpretación y Él nos dará a nosotros qué decir y qué no decir cuando nos tenga que decir, porque así dice la palabra de Dios. Y yo les digo esta mañana, hermano, mentira. Y como dicen, mentira del diablo. La mayoría de las cosas que nosotros manejamos son mentiras del diablo. Una parte dice que el diablo se especializa precisamente en darnos el 90% de verdad y el 10% de mentira. Y ese 10% de mentira va creciendo y después llega a destruirnos. Entonces, el Espíritu Santo no es nuestro genio personalizado, que funciona según las condiciones de nuestra naturaleza pecaminosa y no usa magia para revelarnos lo que Dios tiene que decirnos. Ya existe un proceso bíblicamente y hay que asimilarlo. Hay que asimilarlo voluntariamente y entonces le daremos al Espíritu Santo recursos para que trabaje
su papel de consolador, de guía, de consejero. Antes de esto, no puede ser nada. Antes de esto, seguiremos en las bancas cada día y cada mañana, tanto tiempo como queramos, pero no vamos a tener resultados. ¿O es que acaso es posible para los que no están hoy, por ejemplo, aquí, saber lo que el Espíritu Santo de Dios está revelando a cada uno de nosotros? ¿Le es posible a los que no están aquí hoy saber lo que hoy están revelando? Dios es un Dios de orden, es un Dios de proceso, es un Dios de disciplina y es un Dios de fidelidad. Dios dice que a los que le aman, Él los ama. A los que le buscan, también responden. Cuando la influencia de la cultura del mundo llega a asimilarnos, Dios se vuelve inexistente en la realidad de las personas, o simplemente pasa a ser y percibido como uno de los dioses del panteón. Es decir, uno de los dioses donde reinan los dioses, según las historias de las mitologías. Es decir, del reino donde reinan todos los dioses, según las mitologías humanas. Dios va perdiendo valor, su imagen se va deteriorando y los dioses más prominentes que reinan en este mundo van ganando terreno hasta que la aculturización en nuestras vidas se completa. Nos topamos entonces con realidades, como por ejemplo recientemente tuvimos la experiencia de encontrarnos a alguien y decirle, pero ya no me visitan la iglesia. ¿Qué pasó? Y la persona, la respuesta fue, ay, es que con eso que ahora hay que trabajar hasta los domingos, entonces no le queda tiempo a uno. Y entonces uno piensa, y es que no hay otros espacios en la vida de la semana para buscar a Dios en otros espacios. Solo el domingo se puede buscar. Otra vez invité a un hombre para que viniera a la iglesia y la respuesta de él literal fue, lo siento, pero el domingo es el único día que yo tengo para estar con mi familia y no tengo tiempo para ir a la iglesia. ¿Es que acaso no es más importante pasar un rato o un tiempo en la iglesia recibiendo la palabra de Dios que estar en un picnic en el campo? No necesito ir a la iglesia, responden otros cuando les presentamos la palabra de Dios. No necesito ir a la iglesia para encontrar a Dios. Dios está en todos lados y en mi casa lo puedo encontrar. Pero realmente lo buscamos. La palabra de Dios dice no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Son consejos, usted puede agarrarlos si quiere, si no quiere no los agarra. Pero son consejos que personas experimentadas en la vida cristiana sintieron que el Espíritu les revelaba, es decir, aconsejemos a los hermanos de que vengan a la iglesia, porque en la iglesia donde encuentran la palabra de Dios, pueden ser aconsejados, etc. No aconsejemos a los hermanos que se queden en la casa solos allá. No, sí, Dios está ahí, pero fue un consejo que ellos quisieron dar. Si usted lo quiere aceptar, acéptalos y acójalos, si no, pues déjenlo ir. Pero los resultados los va a tener eventualmente en la vida. Jesucristo dijo que por sus frutos los conoceréis. Entonces, este es el mundo en el que vivimos, el cual, sin percibirlo, nos asimila. Y sin saberlo, muchos cristianos están más adheridos a todo lo que el mundo promueve y han convertido al Dios verdadero en otro Dios entre este mundo de dioses que la misma humanidad ha creado con sus propias manos. El fin de todas estas pasiones es quitarnos la esperanza, olvidar a nuestro Dios y dejar de esperar al día de su gloria, buscar una gloria en este mundo. ¿Para qué buscar un Dios que no responde? Si aquí podríamos de repente luchar y tratar de ver si podemos encajar dentro de esas múltiples formas que el mundo nos dice que podemos salir adelante y alcanzar una gloria en este mundo. Aquí es cuando Dios entonces se levanta con la voz para decirnos y recordarnos a aquellos que somos su pueblo, pero que todas estas aflicciones y dificultades nos han quitado o nos están quitando esta confianza en Él. Nos dice, nos recuerda o viene para reclamar su lugar en nuestra vida y nos exige recordarnos, nos exige que recordemos todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Él nos ha escogido, nos ha dado vida y nos quiere guiar hasta su reino de gloria. Al pueblo dice, ustedes son mis testigos, porque el pueblo ya había pasado desde Egipto toda la trayectoria y Dios había estado con ellos haciendo milagros hasta ese momento. Sí, hoy es el tiempo del sufrimiento y del dolor,
Lo entiendo, pero deben recordar lo que he hecho en el pasado para que no olviden que yo estoy aquí siempre. Pero Dios solo puede hacer eso con aquellos que le reconocen y lo aceptan como: yo soy el primero, yo soy el postrero, fuera de mí no hay Dios. Para el pueblo antiguo esto fue una figura de Jehová. Para el presente y desde el siglo I con los apóstoles fue la figura de Jesucristo, Salvador y Proveedor, en quien Dios ha manifestado toda su gloria y se manifestará en nuestras vidas. Hoy por lo general los cristianos que no están sufriendo o padeciendo físicamente, materialmente, generalmente viven embelesados, o vivimos embelesados, hechizados por cosas que no traen resultados positivos a nuestras vidas. Por el contrario, nos retrasan en el proceso de aprendizaje, en el proceso de crecimiento espiritual. Son cosas que nos quitan el deseo de estudiar la palabra de Dios, nos quitan el deseo de orar, nos quitan el deseo de levantarnos temprano. Son cosas que no nos ayudan, pero estamos embelesados en ese tipo de cosas. Estamos seducidos por el mundo y por todo lo que nos ofrece en los diferentes momentos y contextos de la vida. El mundo nos da acceso a todo ese tipo de gloria a la medida que vamos teniendo diferentes estatus en la vida. Pero cuidado, es una trampa del mal, es una trampa del diablo, el querer pensar que dependemos del mundo y que toda esa grandeza, esa riqueza, o todos esos beneficios que obtenemos en los diferentes niveles que podamos encontrar de satisfacción para nosotros, es algo que viene de Dios. No todas las cosas que parecen buenas vienen de Dios. El traficante, por ejemplo, no se hace rico y no viene de Dios nada lo que recibe. El que roba puede vivir una vida agradable, pero no viene de Dios lo que él hace. Entonces, son cosas que tenemos que analizar de dónde vienen. Es cuando las cosas nos alejan de Dios en vez de acercarnos a Él, cuando descubrimos que no leemos la palabra de Dios en la semana, cuando descubrimos que hemos orado muy poco, cuando descubrimos que esas cosas están dando nuestra vida, cuando descubrimos que no hemos hecho ninguna actividad para servir al prójimo, debemos encender nuestra alarma y decir qué tipo de cristiandad estamos viviendo. Esto decía Pablo. Cuando descubrimos que nuestro corazón no ha perdonado todavía, es más, ya murieron las personas y todavía no las perdonamos. Nos hablan de las personas y simplemente reaccionamos como que estuvieran ahí enfrente. Cuando estas cosas surgen en nuestra vida, pensemos qué tipo de cristianismo estamos activando. Pensemos si realmente estamos preparados para entrar en el reino de Dios. ¿Creemos en la gracia de Dios? Sí creemos en la gracia de Dios y creemos que de Él depende nuestra salvación. Pero el sufrir en este mundo, a veces usted puede estar sufriendo no por Jesucristo, como decía Pablo, sino por su propia necedad y terquedad, y va a tener que sufrir las consecuencias. Porque Pablo también le decía a estos hermanos en Roma: hermanos, sufran por la causa de Cristo. Si es que por la causa de Cristo ustedes están sufriendo, recibirán con Él la gloria al final. Pero si no están sufriendo por la causa de Cristo, no les dice van a ser condenados, porque quizás muchos de ellos son elegidos. Pero lo que sí va a pasar es que en ese lapso que hay entre este momento del sufrimiento y este momento de la salvación, estas personas van a tener que sufrir más de lo que deben y se van a privar del privilegio y de la bendición de que Dios les use para llevar ese mensaje de amor y salvación a aquellos que lo necesitan. Y el sufrimiento de eso, entonces les va a causar un efecto negativo y van a afectar a otras personas. Es importante entonces que recordemos esto. Lo primero que Dios quiere es que le creamos a Él. Él no nos ha olvidado y está ahí. Y ha venido para reclamar su lugar entre los dioses de este mundo. Cuando el pueblo estaba en Babilonia, rodeado de dioses, el pueblo judío perdió absolutamente todo. Entró en un sistema donde los obligaron a vivir bajo ese sistema, a adorar a los dioses que tenían y absorberlos. Y vivir de esa forma. Los niños que crecieron en esos sistemas, como ya mencioné, esos niños pues ya crecieron normal, como que eso era parte de sus vidas. Hoy nuestros hijos están creciendo en un sistema donde se habla menos de Dios y se habla más de cualquier otra cosa. Se habla más de la IA, de la tecnología, se habla más de la NASA, de ir a la Luna, de volar Marte, de ir a otros mundos. Nuestros hijos están involucrados en eso, metidos en ese mundo. ¿Qué estamos haciendo nosotros, los líderes que estamos ahí y llegamos al lugar con ese conocimiento de Dios? Estamos instruyendo a nuestros hijos en la línea correcta, que lo más importante de todo debe ser buscar a Dios sobre todas las cosas, que Dios nos ha olvidado y está ahí. No es un Dios más de este mundo, es el Dios del universo y es el Dios de nosotros, de los cristianos, y seguirá siendo así. Hay sufrimiento. Esta mañana preguntaban a los hermanos ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué Dios permite eso? Es parte de la vida.
El sufrimiento es parte de la vida cristiana también, que debemos aceptarla. Si es un sufrimiento por la causa de Cristo, hermano, abraza el sufrimiento, porque Pablo le dijo, si sufres por la causa de Cristo, recibirás la gloria. Es decir, no es un sufrimiento que buscamos o que nosotros infringimos a otro porque queremos. Es un sufrimiento que viene a causa de servir a Dios por esa fe, por esa convicción que tenemos. Si lo hacemos de esa forma, entonces vamos a tener los beneficios de Dios. Pero sufrir por la causa de Cristo solamente es posible cuando le permitimos al Espíritu Santo guiar nuestras vidas. Pero no es posible que el Espíritu Santo nos guíe cuando somos personas perezosas, personas que no oran, personas que no leen la Biblia, personas que no memorizamos, personas que no estudian, o sea, cuando somos el tipo de personas que solo venimos a la iglesia y entramos y salimos para escuchar lo que la palabra de Dios dice, no es malo, venga, que de alguna forma la estará sirviendo. Y si también sirve los escogidos de Dios, pues bueno, Dios también nos salvará igual. Pero lo que sí está haciendo es, al no hacer estas cosas, es que está negándose la posibilidad de que Dios lo use para bendecir a otros, para que su vida crezca y para que sea una de las personas que se mantenga como Pablo en una actividad permanente para la honra y gloria de Dios, y que usted pueda percibir esa gloria de Dios aquí en esta tierra, aquí en este mundo. Eso era lo que Pablo buscaba de sus hermanos romanos. Entonces, en conclusión, debemos vivir creyéndole a Dios las declaraciones que Él tiene para nosotros. Recordemos que Dios no nos ha abandonado aún en medio de las circunstancias que podamos tener. Dios está ahí para respondernos en mucho y en poco. Y recordemos que el sufrimiento es parte de la vida y de la teología cristiana. Si alguien le dice que usted no tiene por qué sufrir, que este es el hijo del rey, y que usted es una princesa, y que esté aquí, y que usted puede tener todas las riquezas del mundo, eso es una farsa. Si Dios se las va a dar, se las va a tener, un día Dios se las va a permitir. Pero si no las tiene, no se preocupe, viva la vida gozoso. Si está sufriendo y no tiene nada, siga gozoso, siga agradeciendo a Dios y permita que Dios sea de quien venga la recompensa, y esté así, entonces va a poder ver su gloria eventualmente. Esa reafirmación a la que Dios vino a hacer esta mañana, es la reafirmación que Dios quería que el pueblo tuviera cuando estaba exiliado, cuando no tenía nada y cuando pensaban que no regresarían a Jerusalén, a Judá. Pero después de que pasó el tiempo del exilio, Dios hizo posible que el pueblo no retornara, volvieran a su templo y lo pudieran adorar. Nosotros también vamos en ese camino. Tenga fe, tenga confianza, reafirme su vida, que Dios está ahí para ayudarnos. Que el Señor lo bendiga.